Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía. Hoy, como saben, tengo un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en el romance que al parecer destalló entre dos grandes estrellas. Estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿recuerdan? Esa pareja que nos hizo soñar a todos en la serie Love is in the Air. Y sí, parece que la magia de la pantalla traspasó la realidad. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo la historia de amor de Kerem y Hande, desde sus inicios en el set de rodaje hasta el desenlace que, aunque agridulce, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Vamos a repasar cada detalle, cada pista que nos dieron las cámaras, las redes sociales y los paparazzi, y vamos a sumergirnos en esa historia que nos mantuvo con el corazón en un puño. ¿Están listos para revivir esa emoción? Porque yo sí. Antes de empezar, no puedo dejar de pedirles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, suscríbanse y vamos a comenzar con este chisme jugoso. ¿Recuerdan el furor que causó Love is in the Air? Esa serie turca que nos robó el corazón con su historia de amor, sus paisajes de ensueño y, por supuesto, la química explosiva entre Serkan Bolat y Eda YLDZ, interpretados por Kerem y Hande. La serie, como saben, fue un éxito rotundo a nivel mundial, rompiendo récords de audiencia en múltiples países y generando una legión de fans devotos. ¿Pero qué fue lo que hizo a Love is in the Air tan especial? Más allá de su guión cautivador y su impecable producción, la serie brilló por la conexión palpable entre sus protagonistas. La forma en que Kerem y Hande se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la intensidad de sus escenas románticas, y todo ello alimentaba la especulación y el deseo de los fans de que esa magia trascendiera la pantalla. Y adivinen qué, tenían razón. Todo comenzó con rumores, especulaciones, fotos captadas por paparazzi. Al principio muchos pensaron que era parte de la promoción de la serie, que era una estrategia para mantener la atención del público. La industria del entretenimiento es famosa por este tipo de maniobras, por crear expectación alrededor de las estrellas para generar más interés en sus proyectos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las imágenes se hicieron más claras, más evidentes. Fotos de ellos juntos sonriendo, tomados de la mano, compartiendo momentos especiales en diferentes lugares. Las pruebas eran irrefutables. La primera señal realmente importante, el punto de inflexión que confirmó las sospechas de todos, llegó con un viaje. Un viaje que literalmente encendió las alarmas. Se filtraron fotos de Kerem y Hande en las Maldivas, disfrutando de unas vacaciones románticas en un paraíso tropical. Imagínense, playas de arena blanca, aguas cristalinas, atardeceres de ensueño, el escenario perfecto para un romance. En esas fotos se les veía muy cercanos, compartiendo risas, abrazos y miradas cómplices. La prensa del corazón no tardó en hacerse eco de la noticia, y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. ¿Eran novios? ¿Estaban enamorados? ¿Era el inicio de una nueva historia de amor? Era imposible no notar la conexión que existía entre ellos. Las Maldivas fueron solo el comienzo. Después de ese viaje, las fotos y los momentos compartidos se multiplicaron. Se les vio juntos en Turquía, en restaurantes románticos, en paseos por la ciudad. Los paparazzi se convirtieron en sus sombras, capturando cada uno de sus movimientos, cada encuentro, cada gesto. Se les vio cenando en lujosos restaurantes de Estambul, disfrutando de paseos en yate por el Bósforo, e incluso compartiendo momentos íntimos en las calles de la ciudad. Cada foto, cada vídeo alimentaba la ilusión de los fans y la curiosidad de los medios. También compartieron momentos con amigos, demostrando que su relación ya no era un secreto a voces, sino algo que se estaba consolidando. Se les vio en eventos sociales, celebrando cumpleaños, asistiendo a estrenos de películas, siempre juntos y cómplices. En cada aparición, la química entre ellos era palpable. Se miraban a los ojos, se sonreían, se tocaban con cariño. Era evidente que estaban enamorados. La naturalidad con la que interactuaban, la forma en que se cuidaban el uno al otro, dejaba claro que su relación era algo más que una simple estrategia publicitaria. Y claro, no podemos olvidar las redes sociales.
Aunque tanto Kerem como Hande siempre han sido discretos con su vida privada, no pudieron evitar compartir algunos momentos juntos en sus perfiles. Fotos en las que se les veía posando juntos, comentarios cariñosos, mensajes llenos de cariño. Aunque no eran explícitos sobre su relación, las publicaciones eran lo suficientemente claras como para confirmar las sospechas. Las fotos en Instagram, las historias en las que aparecían juntos, los comentarios llenos de emojis de corazones, cada detalle era analizado y comentado por sus fans. Eran pequeñas pistas que confirmaban lo que todos sospechábamos: el amor había triunfado. Pero no todo fue color de rosa. Como suele suceder en el mundo de las celebridades, su relación estuvo llena de altibajos. A pesar de la aparente felicidad y armonía que irradiaban, la presión mediática, los rumores y las agendas apretadas complicaron las cosas. La fama y el éxito conllevan una gran exposición, y Kerem y Hande no fueron ajenos a ello. La constante persecución de los paparazzi, la invasión de su privacidad, los rumores y las especulaciones sobre su relación, la opinión pública, todo esto generó tensiones y desafíos que pusieron a prueba su amor. Hubo momentos de tensión, de distanciamiento, de crisis, pero al final, el amor siempre parecía triunfar. Uno de los momentos más comentados, que desató una auténtica locura en las redes sociales y en los medios, fue cuando Hande compartió una foto en Instagram donde se veía un anillo en su dedo. Los fans enloquecieron. Muchos creyeron que se trataba de un anuncio de compromiso, que la pareja estaba a punto de dar el siguiente paso en su relación. Las expectativas eran altas y la emoción se podía palpar en el aire. La imagen del anillo se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo para sus seguidores. Sin embargo, la realidad fue diferente. Aunque no hubo anuncio oficial de boda, la foto sí generó mucha expectativa y demostró el gran impacto que tenía su relación en el público. Después de días de especulaciones y rumores, se supo que el anillo era parte de una campaña publicitaria, y no un símbolo de compromiso. Aunque la decepción fue palpable para algunos, la foto sirvió para evidenciar la fuerza del vínculo entre Kerem y Hande y el cariño y la admiración que sentían sus fans por ellos. Durante su tiempo juntos, también se especuló mucho sobre el futuro de la pareja. Muchos soñaban con una boda espectacular, con una vida juntos para siempre. Imaginaban una ceremonia romántica, una celebración llena de amor y felicidad, y una vida compartida en la que el amor y la complicidad fueran la base de todo. Otros, con un poco de pesimismo, preveían que la presión mediática y las diferentes agendas profesionales podrían ser un obstáculo insalvable. La industria del entretenimiento es exigente y las carreras de ambos actores estaban en pleno apogeo. Las largas horas de trabajo, los viajes constantes, los diferentes proyectos, todo esto podía dificultar el mantenimiento de una relación a largo plazo. Y, lamentablemente, las segundas predicciones fueron las que acertaron. Después de un tiempo y a pesar del amor que se profesaban, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un shock para sus fans, que lamentaron el fin de esta romántica historia. El anuncio de la ruptura fue una decepción para aquellos que creían en el amor eterno y que soñaban con un final feliz para la pareja. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de apoyo y de nostalgia. El hashtag #KeremBeandeForever se convirtió en tendencia, y los fans expresaron su cariño y su admiración por ambos actores. Sin embargo, ambos dejaron claro que la separación se dio en buenos términos, y que siempre se tendrían cariño y respeto mutuo. En sus declaraciones, ambos actores enfatizaron que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, y que el amor y el respeto entre ellos perduraban a pesar de la ruptura. Aunque el final de su relación fue triste, también demostró madurez y respeto mutuo. Aunque su relación llegó a su fin, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. La historia de Kerem y Hande desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, hasta que se separaron, es un ejemplo de cómo el amor puede surgir inesperadamente, de cómo la magia de la pantalla puede traspasar la realidad, y de cómo, a veces, las relaciones pueden ser intensas pero efímeras. Su romance nos enseñó que el amor puede ser apasionado y romántico, pero también que a veces las circunstancias de la vida, las carreras profesionales y la presión social pueden ser demasiado difíciles de superar. Y ahora, después de haber recorrido juntos este viaje por la historia de Kerem y Hande, vamos a resumir rápidamente los puntos clave. Vimos cómo la chispa surgió en el set de Love is in the Air, cómo la química entre Serkan y Eda se trasladó a la vida real, cómo los rumores se convirtieron en realidad con fotos en las Maldivas y en diferentes lugares, cómo la presión mediática y las diferentes agendas profesionales llevaron a la separación.
Vimos los momentos felices, los desafíos, las alegrías y las tristezas. Pero lo más importante es que fuimos testigos de un amor real, de una conexión genuina que, aunque tuvo su fin, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Su historia nos recordará siempre la magia del amor, la importancia de la conexión humana y la fugacidad de la vida. Pero la historia de Kerem y Hande no termina con su separación. Ambos actores han continuado con sus exitosas carreras, demostrando su talento y su profesionalismo. Kerem Bürsin ha seguido trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, consolidándose como uno de los actores más reconocidos de Turquía. Su carisma, su talento y su versatilidad le han permitido interpretar una gran variedad de personajes, y su trayectoria profesional sigue en ascenso. Hande Erçel, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en la industria del entretenimiento. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ha participado en numerosas series y películas, y su fama ha trascendido fronteras. Además de sus carreras profesionales, ambos han demostrado su compromiso con causas sociales y benéficas. Han participado en campañas de concienciación sobre diversos temas, y han utilizado su influencia para ayudar a los demás. Su labor humanitaria demuestra su compromiso con la sociedad y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Y ahora, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos de su relación, porque sé que ustedes, mis queridos suscriptores, son curiosos y quieren saber más detalles. Hablemos de la química que tenían. ¿Por qué creían que su amor en la pantalla era tan creíble? ¿Y cómo fue la transición de ser compañeros de trabajo a ser pareja? La química entre Kerem y Hande en Love is in the Air era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban sin palabras, todo eso transmitía una conexión profunda y genuina. Esta química no solo se limitaba a la pantalla, sino que también se manifestaba en su comportamiento fuera del set. Se notaba la complicidad, la confianza y el cariño que existía entre ellos. La forma en que se apoyaban mutuamente, la forma en que se divertían juntos, la forma en que se preocupaban el uno por el otro, todo eso evidenciaba que su relación era algo más que una simple actuación. Pero, ¿cómo fue la transición de ser compañeros de trabajo a ser pareja? ¿Cómo se desarrolló el amor entre ellos? Aunque no hay una respuesta única y definitiva, podemos inferir algunas cosas. Probablemente la cercanía y la convivencia en el set, las largas horas de rodaje, las escenas románticas, todo eso contribuyó a que surgiera la chispa. Pasar tanto tiempo juntos, compartir risas, lágrimas y momentos especiales, inevitablemente crea un vínculo especial. Además, la admiración mutua, el respeto y la atracción física probablemente jugaron un papel importante en el desarrollo de su relación. La presión mediática fue un factor clave en la historia. El ojo público, los paparazzi, las redes sociales, todo eso influyó en su relación. Los rumores, las especulaciones, las críticas, todo eso generó tensiones y desafíos que pusieron a prueba su amor. La constante invasión de su privacidad, la opinión pública, las expectativas de los fans, todo eso complicó las cosas. A pesar de todo, el amor entre Kerem y Hande fue real. Fue una historia de amor que, aunque tuvo su fin, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Fue un ejemplo de cómo el amor puede surgir inesperadamente, de cómo la magia de la pantalla puede traspasar la realidad, y de cómo, a veces, las relaciones pueden ser intensas pero efímeras. Su historia nos enseñó que el amor puede ser apasionado y romántico, pero también que a veces las circunstancias de la vida, las carreras profesionales y la presión social pueden ser demasiado difíciles de superar. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Gracias por acompañarme en esta aventura, por explorar conmigo el lado más romántico de las celebridades turcas. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Kerem y Hande? ¿Creen que su amor fue genuino? ¿Les dio tristeza que terminaran su relación? ¿Qué lecciones aprendieron de su historia? ¿Y cuáles son sus proyectos favoritos de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Compartan sus opiniones, sus teorías, todo lo que se les ocurra. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de Kerem y Hande y de las series turcas.
Y por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, porque les prometo que vendrán más sorpresas, más chismes y más historias fascinantes. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Chao, chao.